Saludos amigos, bienvenidos todos a Perspectiva Bíblica. Les saluda su hermano Saúl Rivera en compañía de nuestro hermano Johnny Ramírez. Johnny, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, Saúl. El privilegio nuestro compartir. La semana pasada estaba yo under the weather, como decimos en buen castellano, y ahora le toca al reverendo doctor Rafael. Y oramos por él para que se mejore. Oramos por nuestro hermano Rafael para que se mejore pronto y gracias por la invitación nuevamente a estar acá en Perspectiva Bíblica. Así que para comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por cada bendición que nos das. Gracias por la oportunidad de compartir una vez más con la audiencia de Perspectiva Bíblica y pedimos, Señor, que este estudio de esta semana sea de edificación y de crecimiento espiritual para nosotros y para cada uno de los que nos acompaña a través de este programa. Te pedimos una bendición especial sobre Rafael para que tú estés con él y le restablezcas muy pronto su salud. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, amén. No se retire, que ya prontito comenzamos. Bueno, yo desde Perspectiva Bíblica les hago una pregunta. ¿Alguna vez se esforzaron ustedes por crear algo? Sea una obra de arte, una artesanía o algo, un regalo que ustedes se esforzaron solo para que la persona que lo recibió no lo apreciase. Qué cosa más triste, Saúl, lo que acabas de decir. Y es tan triste porque nos recuerda de lo que estamos hablando. Como la creación de Dios fue maltratada. La creación de Dios es un regalo de Dios para nosotros que lamentablemente hemos nosotros no apreciado, maltratado y hecho de ella, vamos a decir, un desbarajuste. Y tenemos mucho que hablar de eso esta semana. El tema de la lección de este trimestre en general es acerca de los necesitados. Y los necesitados vienen por causa del pecado y de la maldad que ha entrado a este mundo. Y el daño que le hemos hecho los humanos a nuestro planeta, como tú dijiste tan apropiadamente. Y el verso de memoria para esta semana se encuentra en Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Qué versículo tan poderoso, Saúl. Y este verso fue escogido por el autor de todo el trimestre y es una cosa especial que vale la pena traer a colación. La autoría es de Jonathan Duffy. Se desempeñó como presidente de ADRA desde el año 2012 hasta el presente y sigue. Antes de eso estuvo en Australia, ha sido director en el Pacífico y tiene vasta experiencia en asuntos de promoción de salud. ¿Es común eso, Saúl, que haya alguien de ADRA dirigiendo una lección de escuela sabática? En mi tiempo, por lo menos, no recuerdo a alguien que no haya sido un teólogo o un pastor que haya sido el autor de la lección de escuela sabática. Pero he tenido la oportunidad de leer varias de las lecciones y me parece que son excelentes y vamos a tener un estudio de verdad muy enriquecedor este trimestre. Y vale la pena traer esto a colación porque Jonathan Duffy está relacionado con ADRA y ADRA trata con restauración de los necesitados. Allí la foto está que fue tuiteada el 19 de noviembre del 2017. Está en Bangladesh en una posición de ayuda a los refugiados Rohingya que están siendo perseguidos, siendo sacados de su país de origen y están huyendo ellos hasta Bangladesh. Qué tristeza tan grande que haya estas necesidades. Así es.
Entonces, ¿qué es ADRA? Ayúdanos a entenderlo. Bueno, para beneficio de los que no sepan qué es ADRA, dijimos ya que ADRA, por sus siglas en español, sería la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Y en el 2016, por ejemplo, ADRA ayudó a 15.7 millones de personas que fueron afectadas por diversas situaciones alrededor del mundo. ADRA ayuda a través de partnerships, haciendo asociaciones con otras agencias comunitarias, agencias gubernamentales y otras agencias de ayuda humanitaria. Es decir, ADRA trabaja por sí sola, es una compañía, un grupo de la Iglesia Adventista que se dedica a la obra social y benéfica, pero a la misma vez también hace estas partnerships con otras organizaciones para así alcanzar aún a más personas necesitadas. El núcleo de la misión de ADRA se encuentra en la profunda convicción de que a través del empoderamiento, del empowerment con otros, podemos crear cambios positivos en las vidas de quienes se encuentran en pobreza y en angustia o necesidad. Así que es una agencia dedicada a la ayuda social a nivel mundial. Y el número de entidades con las cuales ADRA tiene asociación lo vemos aquí en pantalla. Cientos de organizaciones. ¿Qué tipos de organizaciones son estas, Saúl? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, servicios como la Cruz Roja y también otras iglesias, diversas denominaciones que ayudan a ellas. Y esto tal vez para algunos sea un poco nuevo, vamos a decir. Pero sí, la Iglesia Adventista se une a otras iglesias en ayudar a los necesitados en todas partes del mundo. Y otras iglesias se unen con los adventistas, o sea que es de mutua paridad, que nos unimos como iguales unos con otros, porque al momento de necesidad somos humanos. Y nos dividimos en dos grupos nada más, los humanos necesitados y los que podemos ayudar. Exacto. ¿Es así? 100%. Así, si nuestra casa se estuviese quemando, no nos importaría de qué denominación o de qué afiliación política o religiosa sea el bombero que viene a ayudarnos a apagar el fuego en la casa. Igualmente, para ayudar a las necesidades de los seres humanos, no nos debería importar necesariamente a quién estamos ayudando o con quién estamos nosotros haciendo partnership en términos de iglesias uniéndose unas con otras para tratar de bendecir al mundo y llevar así, cumplir así la misión de Jesús. Y esto está basado en las realidades bíblicas. Por ejemplo, cuando habla en el capítulo 25 de Mateo y explica la parábola de las cabras y las ovejas que van a la derecha y a la izquierda, entonces les da unas palabras muy fuertes, lo que habla el Señor Jesús. Y leemos. Y el rey responderá y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y esta idea de cuando lo hacemos a los pequeños, lo hacemos a Jesús. Cuando lo hacemos a Jesús, se lo hacemos a través de los pequeños. Habla de una paridad. En la ilustración que están viendo en pantalla, ven a un Jesús sonriente. A mí me lo hiciste. Y vemos al indigente en la esquina abajo. Lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Y ahora notamos que se establece igualdad. Unos con otros. Unos con otros, igualdad, Saúl. Igualdad, unos con nosotros. Y es algo que no solamente debería ser teoría, debería ser práctica. Me llama la atención de que el que dice aquí es el rey que está hablando, y sabemos que el rey es Jesús, y dice el rey: de cierto os digo, es decir, esto está confirmado, esto está verificado, tiene el sello de autoridad bíblica, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, el rey se iguala con el indigente. El rey se asocia, se pone en el lugar del indigente y dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, que deberíamos estar mirando a Jesús cuando hacemos esto. El necesitado debería tener el rostro de Jesús. Entonces, pero espérate, Saúl, clarifícame las cosas, porque entonces tú estás hablando de hermanos cristianos adventistas del séptimo día que están en necesidad. ¿Esos son los que son iguales a Jesús? No, son todos los seres humanos que están en necesidad independientemente de credos religiosos. ¡Wow!
eso está fuerte. Hay muchos que van a tener problemas. Así que lo primero es, ¿lo puedes creer? Es difícil, ¿verdad? Porque a veces cuando entendemos que Jesús nos está pidiendo que seamos sus emisarios para llevar bondad, para llevar misericordia y hacer caridad a nuestros semejantes, que son todos aquellos que nos rodean. Primero que es difícil creerlo, ¿verdad? Es una misión grande porque nos pone a nosotros en capacidad de embajadores de Jesús. Pero si es difícil creerlo, más difícil es vivirlo. Lo puedes vivir. Lo puedes vivir. Esa es la pregunta que le hacemos a nuestros oyentes, nuestros videntes. ¿Lo puedes vivir? Es difícil. Y creo que nos quedamos cortos. Yo sé que yo me quedo corto, Saúl, porque cuando salgo de la casa, ahí aquí en la ciudad de Pasadena, camino y no se puede pasar muchas cuadras sin encontrar a un indigente, que en inglés es homeless. Y lo que siento en mi corazón es una culpa, porque yo vivo en una casa de 3 cuartos, más sala y comedor y un nook, que es pequeñita, son 1.600, 1.700 pies cuadrados. Hay otras mucho más grandes, pero de los 3 cuartos que son dormitorios, yo uso uno para oficina y el otro para televisión. Tengo camas allí también, pero solo cuando vienen visitantes. ¿Y por qué esas camas no están siendo usadas por las familias de indigentes que están en las calles de Pasadena? Es una excelente pregunta que deberíamos hacernos todos. Y esa es una forma de ayudar al vamos a decir, al homeless, para decirlo en buen español. Pero, ¿y qué decimos del hambriento? ¿Y qué decimos de la persona que tal vez tiene una adicción a drogas, al alcohol o a otras situaciones? O personas que han sufrido los estragos de una devastación de tipo natural. Acá estamos nosotros en el estado de Ohio, recientemente una serie de ciclones que dejaron a familias de un momento para otro, que estaban lo más tranquilas en sus casas y en cuestión de minutos perdieron todo lo que tenían. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia, como cuerpo cristiano, como individuos, no solamente como a nivel corporativo, pero como individuos para ayudar a las necesidades de aquellos que nos rodean? Hay muchas formas de ayudar y pues cada uno de nosotros debería buscar qué llamado del Señor tenemos para hacer algo práctico y real en términos de ayudar al prójimo. A veces pensamos que con ofrendar o con dar donativos a ciertas organizaciones es suficiente. Eso es muy bueno, debemos seguirlo haciendo, pero debemos también buscar maneras prácticas y concretas para ayudar a los necesitados. Y la importancia de este tema tiene razones teológicas, porque para nosotros, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Así que los versos de la Biblia son los que citamos para las creencias nuestras. ¿Hay algo que podemos aprender según el autor de la lección acerca de los versos? Se nos dice que según un cálculo, las escrituras contienen 2.103 versículos que expresan la preocupación especial de Dios por los pobres y los oprimidos, en comparación con muchos otros aspectos de la fe y de la doctrina y de la vida cristiana en general. El peso de las referencias sobre el servicio a los necesitados es abrumador. Wow, Saúl. Y si lo ponemos en contexto, porque esto de con otras doctrinas es fácil perderse en el espacio. Pongámoslo en el contexto adventista. En el nombre nuestro tenemos 2 doctrinas señaladas: el advenimiento del Señor Jesús y el sábado, del séptimo día. ¿Cuántas veces aparece el tema del sábado en toda la Biblia? Aquí vemos en la próxima vista, 146 veces se menciona el sábado, 91 veces en el Antiguo Testamento, 55 en el Nuevo. Es decir, que la comparación 146 versus 2103 es abrumadora. Y la tasa de porcentaje que la tenemos acá en la próxima vista que vemos es de 14.4 veces. Es decir, se menciona 14.4 veces más el tema de la ayuda a los necesitados que el tema del sábado. Y el sábado es tan importante para nosotros que lo hacemos hasta el sello de la salvación. Y declaramos que sin eso
Muchos adventistas piensan que si tú no guardas el sábado, que es el séptimo día, que siempre ha sido el mismo, estás perdido y condenado y no tienes el sello de Dios. Sin embargo, por cada sermón que predicó la Escritura, en cada texto señalado, 14 sermones fueron, 14.4 fueron acerca de las necesidades de los pobres y uno solo acerca de el sábado. Es increíble. Pero aunque no podemos decir que la estadística de los números de ciertos versículos es lo único que indica la importancia de un tema en la Biblia, lo que sí podemos decir es que el tema es de suma importancia y que tal vez deberíamos enfocarnos un poco más en este aspecto práctico de la vida cristiana. El sábado es muy importante, no le quitamos su importancia, pero también es de suma importancia el que ayudemos a los necesitados, el que mostremos el amor de Cristo a través de la ayuda a aquellos que están en nuestro alrededor en sufrimiento y en condiciones de necesidad. O sea que por lo menos puede ser una paridad de 1 a 1. Sí. Cada sermón acerca del sábado debe predicarse un sermón acerca de los necesitados. Es un tema de suma importancia y de que no se habla lo suficiente, porque no creo que podamos tener la suficiente cantidad de sermones, porque la necesidad se acrecenta cada día. La lección nos habla también, hace una relación entre el origen de la necesidad con la creación, ¿verdad? Y si vamos a Génesis capítulo 1, versos 1 al 3, habla de que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas y que había un abismo. Y esas palabras se parecen bastante a la condición de las personas necesitadas, ¿no es cierto, Johnny? Sí, y tú como clínico, como psicólogo, tú tienes continuamente que dar terapia. Una de cada 7, ahora no recuerdo cómo es que es el 7, la estadística. Es 70% de las enfermedades para visitar a los médicos y todos los de salud en general son de salud mental. Y de esas, el porcentaje mayor a qué le toca. Depresión. Depresión. Y esas palabritas que están ahí, desordenada, vacía, tinieblas y abismo, se parecen a la depresión. Sin embargo, ese fue el estado anímico que comenzó Dios, la creación, antes del pecado en esta tierra. Esto nos dice entonces que Dios entiende al ser humano y que en la misma perfección de Dios habita el caos. Dios comienza su historia creacional creando un caos. ¿O estoy exagerando, Saúl? Bueno, la Biblia dice que estaba la tierra desordenada y vacía, que es desde ese caos que Dios entonces crea a este mundo. Vemos en este relato, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para detenernos en algunos detalles, pero el relato de la creación, el relato de Génesis va desde una creación que está en desorden a una creación ordenada en los 7 días de la creación, y luego el desorden vuelve a surgir en el sentido de que el pecado deshace el orden que Dios ha establecido, y luego Dios invita al ser humano a ser parte de una restauración del orden. Una restauración que empieza de este lado de la eternidad y que terminará el día glorioso cuando Jesús vuelva. Pero a partir desde ahora podemos decir, estamos llamados a ser agentes restauradores del orden, especialmente del orden social, porque el pecado afectó las relaciones humanas y la igualdad entre los seres humanos. Y esto, Saúl, está particularmente señalado en los sentimientos experimentados por los seres humanos. Dios entiende y conoce el dolor humano porque inclusive en la semana primera, en el día sexto, cuando creó al hombre y a la mujer, puso a experimentar la ansiedad, la inquietud, el desasosiego
de sentirse incompleto y no suficientemente bueno. Vemos aquí en Génesis el capítulo 2, los versos 7, 15, 18 y 20, dan la historia que estamos viendo. Cuando usted lo lee cuidadosamente cada uno de estos textos, descubre que Dios creó al hombre y a la mujer en una separación de tiempo. De acuerdo al capítulo 2 de Génesis, crea al hombre, lo trae al Edén, le enseña el jardín y después le dice, tú no estás bueno, esto no está bien. Y esto, cuando lo escucha el hombre, ¿cómo se siente? ¿Qué será lo que siente el hombre cuando le dicen que no está bueno? El verso 18 lo dice. Ajá. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego, en el versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, Dios crea a la mujer. Una vez Adán siente la necesidad de que, ven acá, todo el mundo tiene su compañera idónea, el conejito a su conejita, el siervo a su sierva, y no había otro como él. Y fue en este momento de soledad cuando Adán experimenta este sentido de necesidad de una compañera, que entonces Dios le da este regalo que fue Eva. De manera que vemos que el hombre fue creado para el compañerismo, para la unidad, no solamente entre el hombre y la mujer, el matrimonio, sino para el compañerismo de uno con el otro. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, somos creados para las relaciones. Otro concepto importantísimo que aprendemos de esto es que en el mismo periodo de perfección absoluta, cuando Dios está en acción y Él es el que está controlando y Satanás no tiene ninguna influencia sobre esta tierra, Él utiliza los sentimientos del ser humano, en este caso los sentimientos de Adán, del primer hombre, para que se vea a sí mismo incompleto y no suficientemente bueno. No es bueno que el hombre esté solo y si no está bueno, ¿cómo es que está? Está malo. Así que él se vio a sí mismo como malo y Dios fue el que provocó esto. ¿Con qué propósito? Como tú dijiste, Saúl, el propósito fue para que aprendiera. Ahora, traigamos ese pedazo, traigamos esa epistemología, toda esa lógica, toda esa idea, traigámosla desde el Edén y la ponemos en un momento de desesperación cuando viene un desastre natural y yo siento la necesidad y he perdido las cosas materiales y las relaciones humanas. ¿Puede Dios estar allí conmigo y también usar esta oportunidad para enseñarme? Claro que sí. Son lecciones difíciles de aprender. A veces son momentos duros por los cuales a veces nos toca pasar o les toca pasar a algunas personas, según sea el caso. Pero sí, Dios puede utilizar estas situaciones para hacernos ver nuestra necesidad de Él y nuestra necesidad del ser humano que está a nuestro lado, de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro familiar, de nuestro vecino. De la misma manera, cuando es nuestro vecino el afectado, Dios puede utilizar esa oportunidad para hacer de nosotros instrumentos en sus manos para mostrar amor, misericordia y bondad a aquellos que lo necesitan a nuestro alrededor. Así que podemos ver que Dios puede utilizar cualquier situación para traer esperanza al corazón del ser humano. Y allí en el capítulo 2, los versos 21 al 25 nos muestran cómo Dios puso a dormir al hombre después que lo bombeó para que tuviera esa ansiedad o esa preocupación o como mínimo esa inquietud. Eso es lo mínimo que tenía al escuchar que no era bueno, por lo tanto era malo, y que había que hacerle ayuda idónea y que después de todos los animales que él estaba buscando la ayuda idónea, no la encontró. Como mínimo, sintió inquietud. Yo me imagino que sintió ansiedad. Saúl, ¿tú piensas que él sintió ansiedad? No sé, es posible que haya sentido ansiedad, es posible que sea un sentido de necesidad, un sentido de sentirse incompleto, porque cuando decimos que la palabra dice que no es bueno, no es que decimos que Adán fue necesariamente malo, pero que no era bueno que él estuviese solo. La soledad no es buena. Pero espérate, Saúl. A ver, ayúdame en esa danza que tú acabas de hacer. Ese paso doble que tú me danzaste allí. Entonces, si no es bueno, no quiere decir que es malo. No, Adán no era moralmente malo. Era malo estar solo. Entonces, eso es una diferencia. Yo no sé si usted tiene que haberlo sentido, Johnny,
qué feo se siente cuando uno está solo. Sí, sí, sí. Y yo me alegro que tú trajiste esa dicotomía. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que sentirse como algo malo quiere decir moral, que algo que está incompleto quiere decir que moralmente no es bueno. Pero aquí nos trae la historia de la creación que en ausencia del pecado puede ser no bueno y puede tener necesidades psicológicas no satisfechas. Y esto de pensar que en el tiempo de desastre, en el tiempo de depresión, el hecho de que la persona sienta depresión y sienta necesidad y tenga preocupaciones de salud mental, no quiere decir que es moralmente. La profesión que tú practicas, muy honorable y un ministerio de mucha necesidad, no es entre que el que está con salud mental es inmoral y el que se siente súper bien, ese es el único moral. ¿Cierto? Muy cierto. O para llevarlo un paso más allá, hay gente que piensa que es cuestión de fe, cristianismo, de espiritualidad, que el que es espiritualmente débil, pues entonces está deprimido, o que la depresión es una señal de debilidad espiritual. Nada por el estilo. Vemos personajes bíblicos en cantidad, tal vez el mejor ejemplo, Elías, quien parecía estar hasta un momento deprimido, y Elías es un ejemplo de fe, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esto? El asunto es, una cosa no tiene que ver con la otra. Nuestra necesidad, a veces emocional, no tiene nada o poco que ver con nuestra situación espiritual. Es posible estar espiritualmente bien y tener problemas de emociones que son tal vez un tanto negativas, especialmente si nos encontramos pasando un momento de adversidad, como bien mencionabas. Ya estamos por cerrar, pero queremos mencionar dos cosas. Con la entrada del pecado, entraron dos clases de desastres causados por la naturaleza, es decir, desastres ecológicos, y desastres causados por los seres humanos, es decir, desastres, vamos a decir, sociológicos. De la naturaleza tenemos problemas de enfermedades, problemas de cambios climatológicos, situaciones como ciclones, terremotos y otras destrucciones. Mientras que en los problemas causados por el ser humano podemos encontrar problemas tal vez psicológicos, políticos, sociales, militares, asuntos de marginalización, de opresión, etc. Es decir, el pecado afectó nuestra sociedad, así como nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Para concluir, hemos de entender que las necesidades que hay no son, aún en medio del pecado, el hecho de que hay personas que no reciben la ayuda necesaria, Dios no es el culpable. Elena de White, en el libro Ministerio de Bondad, en la página 18, si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez y la necesidad. La infidelidad de los hombres trae el estado de sufrimiento en que la humanidad está hundida. Dios ha hecho a los hombres sus mayordomos y a Él no se le puede culpar del sufrimiento, la miseria, la desnudez y la necesidad de la humanidad. El Señor ha hecho amplia provisión para todos. Qué palabra fuerte, Saúl. Así mismo. Nos pone a nosotros como iglesia, como familias y como individuos y como ciudadanos la responsabilidad por los necesitados. Entonces, ¿a quién le toca ayudar a todos esos que vienen como refugiados a Estados Unidos, que la administración de la frontera desea mantener fuera y no darle los derechos que tienen como ley para solicitar el ingreso como víctimas? ¿Es acaso eso, me lavo las manos y es del gobierno? ¿O llega la responsabilidad hasta la iglesia local, al individuo y a la familia? Como bien has dicho, a la iglesia local, al individuo, a la familia, a la iglesia como organización y aún al gobierno mismo. Todos tenemos una responsabilidad moral que cumplir con respecto a nuestro prójimo. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.